Hola familia, en este video vamos a hablar de varios puntos importantes, ya que hay varios programas que están saliendo como propuesta nueva para eliminar los chequeos de criminalidad, eliminar los chequeos de crédito, poner más imposiciones sobre el control de renta y de esa manera acabar con el villano y el malvado propietario. Además de eso, vamos a hablar de nuevas tendencias que están surgiendo para creación de propiedades más asequibles de renta. Y por último, vamos a ver las diferentes maneras que podemos reducir los gastos de renta que tanto están subiendo en la mayoría del país. Si te gustan estos temas, regálame un like, suscríbete al canal y vamos a ver todo lo que está ocurriendo. Y espero que con el último punto de cómo protegerte del aumento de la renta o cómo controlar el aumento de la renta te pueda servir. Me parece que estos artículos están bastante buenos. Vamos a comenzar hablando de los diferentes programas que han estado saliendo, programas sociales que hasta cierto punto benefician a una parte de la sociedad, pero a gran escala no son buenos. Son programas de renta para proponer más dinero a los inquilinos como asistencia. Programas para controlar más la renta o el incremento de renta que hacen los propietarios a los inquilinos, que sin duda alguna es algo que debe observarse. Sin embargo, es, como dicen algunos especialistas, una violación de la Quinta Enmienda de los Estados Unidos, donde el gobierno no puede entrometerse en la propiedad privada a no ser que compense al propietario o al consumidor al cual está afectando. Además de eso, eliminar los chequeos de criminalidad para los inquilinos, eliminar los chequeos de crédito para los inquilinos. Muchos propietarios se han quejado de todos estos programas por múltiples factores. Número uno, porque los costos de mantenimiento, a pesar de que probablemente no al ritmo de el aumento de la renta, los costos de mantenimiento y funcionamiento de las propiedades han aumentado. Pero además de eso, los inquilinos cuando viven en un edificio se mudan a ese edificio en la mayoría de los casos teniendo en cuenta la calidad de convivencia del edificio. Y una de las quejas más grandes que tienen los propietarios que se quejaron es que de qué manera tú vas a poder poner a un inquilino que ha tenido problemas criminales y entonces cómo le das respuesta a las quejas de los demás inquilinos cuando el comportamiento de este nuevo inquilino sin haberle hecho un chequeo comienza a ser negativa. Además de eso, a las compañías de seguro, ¿cómo crees que va a impactar? Según estos propietarios dicen, ¿cómo crees que va a impactar el seguro de estas propiedades cuando no le mostremos los chequeos de crédito o los chequeos de criminalidad a las compañías de seguro? O simplemente, ¿cómo crees que va a impactar los pagos de la renta del edificio si el historial que define la habilidad de una persona en pagar no se puede chequear? Entonces, todos estos factores, por supuesto, son discutibles, pero son importantes a tener en cuenta. En general, ellos lo que dicen es, cada vez que se pone un programa de este tipo, lo único que sucede en todos los casos es simplemente que el comprador de propiedad de rentas pequeño cada vez pasa más trabajo para mantener la propiedad por todos los gastos que tiene asociados. Por lo tanto, debe liquidar la propiedad, que cae en manos de un inversor institucional, el cual es aún más frío en su relación con el inquilino y por lo tanto continúa agravándose la crisis inmobiliaria. Déjame saber tu opinión al respecto. Vamos al segundo aspecto. Una de las tendencias que ha surgido con esta crisis grave de asequibilidad que tenemos, o sea, el grave costo de la vivienda en los Estados Unidos. En Zephyrhills, Florida,
ya casi vamos a llegar a cómo reducir tu gasto de renta según un artículo interesante que vi el día de hoy. Pero vamos a ver esta tendencia y díganme qué piensan ustedes. En Zephyrhills, Florida, una comunidad de 60 casas modulares para renta de 3 habitaciones y 2 cuartos está siendo desarrollada con una renta aproximada, va a estar en $1,750 comparada con la renta regular de propiedad singular regular en el área, alrededor de $2,500. Va a significar un ahorro grande para la familia promedio por el simple hecho de cambiar de renta en una propiedad típica a una propiedad de casa modular. Esto es uno de los aspectos que más se discutieron en el plan de Biden en cuanto a resolver la crisis inmobiliaria, que ha sido uno de los videos que más polémica ha tenido de los que he hecho en el canal, exponiendo los diferentes aspectos que propone el plan. Seas rojo o seas azul, si te quitas la venda de la idolatría o te quitas la venda del odio y analizas el plan de manera muy centrada, te das cuenta que el plan tiene muy buenas propuestas. Ahora, de allí a que se realice, faltan millones y millones y millones de siglos, que es por lo cual yo personalmente nunca he sido amante a depender del gobierno para solucionar el problema de mi familia, y quisiera que un día tú puedas tomar responsabilidad de la tuya y cambiar tu situación. Ahora, por último, vamos a hablar de cómo tener bajo control tu gasto de renta. 4 maneras fundamentales, y la quinta espero que te sirva de algo, que es la manera que yo propongo, no venía en el artículo, espero que te pueda servir. ¿Qué ha sucedido en los últimos 12 meses después de otro año más de aumento de renta? Hemos tenido un aumento de renta de 14% a nivel nacional, aunque somos conscientes de que hay ciudades con aumento de renta mucho más alto. Lugares como Miami con un aumento de renta medio de 47%. Y la razón por la cual yo hablo tanto del tema de Miami es que, como cubano, tengo muchas familias y amistades que viven en Miami, y muchos de ellos se ven afectados por el problema de la crisis inmobiliaria de asequibilidad que existe en Miami. Entonces, además de que la renta haya aumentado, esto es lo más interesante de todo, y es verdad que como mismo hay personas buenas, hay también personas malas. Vamos a hablar de esto un segundito para que tengas una idea de lo que pasa por algunas cabezas, a pesar de que no debería ser la mayoría, y yo trato de explicarte cómo tú puedes marcar la diferencia. Los que mayor problemas están teniendo en el día de hoy son los retirados, porque si tú eres una persona que todavía está en edad laboral, tú puedes obtener otro trabajo extra y marcar la diferencia del aumento de la renta que te hicieron. Sin embargo, el que está retirado, que ya no tiene salud o edad para volver a trabajar, está pasando mucho problema. Entonces este artículo da algunos puntos que se pueden realizar, y yo al final te voy a dar, no para los retirados, sino para la idea general, una propuesta. Y de verdad que lo siento mucho por todo el que está pasando por una situación como esta. Espero que te pueda servir. ¿Qué sucede? Tenemos una vacancia récord baja de 35%. O sea, hay muy poco inventario de propiedades de renta, al punto de que en un show de HBO hicieron un chiste acerca del pensamiento de los propietarios, que son más fríos que la mayoría. ¿Okay? La mayoría de los propietarios no son diabólicos que quieren subir la renta y acabar con la clase media. Simplemente es su modelo de negocio y tratan de mantenerse acorde con el mercado, porque además, sin duda alguna, los precios de funcionamiento y mantenimiento de la propiedad también nos aumentan. Pero escucha el chiste
que hicieron el show de HBO. Podemos subir la renta. Las personas no tienen a dónde ir y por lo tanto van a tener que pagarla. Eso es increíble que una frase así, lamentablemente, sea tan verídica y que se sepa que le esté pasando a muchas personas por la cabeza. Pero lamentablemente son las condiciones del mercado actual. Y es por esa la razón que hemos visto en los últimos meses guerras de oferta en rentas. No guerra de oferta en propiedades para comprar. No. Guerra de oferta en rentas. Entonces, una de las soluciones que propone este artículo es... se me fue un gallo. ¿Cómo le dicen ustedes en su país cuando la voz se les resbala y hacen... En Cuba se le dice se le fue un gallo. Me dio curiosidad ahora por saber cómo le dicen en los países de ustedes. Unificación familiar. O sea, si antes vivían dos familias en dos apartamentos diferentes, o sea, la familia había tratado de independizarse en dos apartamentos diferentes, tratar de rentar la familia una propiedad entre los dos y de esa manera hacer una renta por cabeza, o sea, por persona, más económica. Eso es más o menos lo que yo trato de explicarles a ustedes en el mundo de las compras de propiedades, pero en este caso es simplemente en la renta de propiedades. Unificación familiar. Es como un house hacking en la compra de propiedad para residencia primaria e inversión a la misma vez, pero en este caso es para unificación familiar. Tú ponerte de acuerdo con tu familia y decir, vamos a unirnos en una misma propiedad y de esta manera reducir nuestro gasto total de vivienda cuando lo dividimos por cabeza en comparación con lo que estamos pagando ahora. Lo otro, la relocalización. Para muchas personas que vivían en el centro de la ciudad, al aumentar tan gravemente la renta, una de las opciones que se está dando es alejarse del centro de la ciudad a áreas que sean más económicas por el simple hecho de que la inconveniencia de tener que manejar 1 hora, 2 horas, hace que la renta sea menor por la reducción de la demanda en esas áreas. Yo recuerdo que al principio en los Estados Unidos estaba alrededor de 1 hora, casi 1 hora y media de la oficina donde trabajaba, que era en el centro de la ciudad, y yo estaba más alejado. Y yo pensaba que era una realidad obligatoria prácticamente. Y cuando me mudé al centro de la ciudad, más nunca he querido manejar con tráfico, más nunca. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy, voy en contra del tráfico. Y recuerdo esos malos tiempos de quedarme estancado en el tráfico por 1 hora, 1 hora y media. Entonces, número 1, unificación familiar, viviendo todos en una misma renta. Número 2, relocalización. Número 3, subsidio. O sea, referirte a los diferentes programas de asistencia de renta que hayas en tu ciudad. Que de hecho, voy a dejar el enlace en la descripción del video y hay un número de una línea de ayuda donde ellos ponen, me parece que es como una especie de educación financiera y unas planillas que pueden ayudarte a encontrar rentas más económicas. Y además de eso, todos los famosos Plan 8, a pesar de que sabemos que todos estos programas no solamente están con al explotar de la cantidad de personas que están aplicando y por lo tanto demoran años y años de poder realizar algún cambio real, pero además de eso sabemos que la mayoría de las áreas que aplican en su mayoría para Plan 8 o estos territorios de Plan 8 lamentablemente son territorios que sufren por una alta criminalidad. Entonces, esos fueron los 4 aspectos que compartió el artículo. Mi opinión personal, esto es lo que deberías hacer. 5 pasos. Por favor, escúchame, 5 pasos. Cuando yo te digo que se puede resumir en 5 pasos, te lo digo después de haber comprado muchos cursos y haber dedicado miles de horas a el aprendizaje de las finanzas personales. 5 pasos.
Ahorra $1000 lo más rápido posible. Paga todas tus deudas con el método de bola de nieve. Ahorra de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. Crea tu cuenta de retiro Roth IRA y compra una propiedad mediante house hacking. Lo primero que dijeron en el artículo fue unificación familiar bajo una misma vivienda, toda la familia viviendo para reducir la renta de cada persona. Es prácticamente lo mismo, lo que en este caso puedes hacerlo mediante tú comprando una propiedad como residencia primaria y además de eso tienes la alternativa de rentar o de comprarla con otros miembros de la familia, a pesar de que sabemos que esto puede traer traumas familiares a largo plazo que siempre vienen con situaciones delicadas. Por lo tanto, tienes dos alternativas. Compra una multifamiliar, duple, triple o cuádruple. Vive en un apartamento y renta a los otros, o compra una propiedad singular con estudios de renta. Cualquiera de las dos alternativas va a reducir tu gasto de vivienda y por lo tanto poner tu situación financiera en un lugar totalmente diferente en el futuro. Espero que te haya servido. Déjame saber qué piensas acerca de los diferentes programas que hay afuera esperando ser aprobados para eliminar los chequeos de criminalidad, eliminar los chequeos de crédito, poner más restricciones a los propietarios que al final terminan vendiendo, liquidando las propiedades a los grandes inversores que continúan haciendo los aumentos de renta y tienen un modelo de negocio mucho más frío que el propietario regular. Además de eso, ¿qué crees de estos nuevos programas, estos nuevos intentos de propiedades asequibles como el de Zephyrhills, intentando poner 60 casas modulares con una renta mucho más asequible que la renta de una casa regular en el área de Zephyrhills? Una casa modular rentando a $1,750 en comparación con una casa típica de $2,500. Yo soy amante a la renta económica y a la vivienda económica, por lo tanto eso me parece bien y me alegro mucho de que ese developer esté haciendo ese punto. Como les he compartido, nosotros estamos tratando de obtener todos los permisos para comenzar la construcción de edificios de 400 apartamentos de renta económica. Espero que eso se lleve a cabo y voy a compartir contigo todo el proceso. Y por último, déjame saber qué crees de esos 4 puntos para reducir tu renta. Pero lo más importante, los 5 pasos de finanzas personales y comprar una propiedad mediante house hacking. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Se le quiere, familia. Bendiciones. Bye bye.